Queridos hermanos en Cristo, ¿cómo se encuentran a esta hora? En sus hogares, en sus trabajos, en sus estudios. Por la gracia de Dios ya estamos en el capítulo 4 del libro de Santiago. Y hoy meditaremos en los versículos 1 al 12 de este capítulo 4. Leemos. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convertirá en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Hermanos, no murmuréis los unos a los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? Santiago declara que hay tres clases de guerras o conflictos en el mundo. Y además él va a explicar cómo podemos terminar con estas guerras. Dice el versículo 1, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? Versículo 11, hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Versículo 12, uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? Al estudiar la historia de la iglesia, uno se va a dar cuenta que habían desavenencias entre creyentes en todos los tiempos. Por ejemplo, ahí en el primer siglo vamos a ver en 1 Corintios capítulo 6, versículo 1 hasta el versículo 6 dice, cuando alguno de ustedes tiene un pleito con otro, ¿por qué va a pedir justicia a los jueces paganos en vez de pedírsela a los del pueblo santo? ¿Acaso no saben ustedes que el pueblo santo ha de juzgar al mundo?
Y si ustedes han de juzgar al mundo, ¿cómo no son capaces de juzgar estos asuntos tan pequeños? ¿No saben que incluso los ángeles habremos de juzgarlos nosotros? Pues con mayor razón los asuntos de esta vida. Así que, si ustedes tienen pleitos por asuntos de la vida diaria, ¿por qué ponen por jueces a los que nada significan para la iglesia? Digo esto para que les dé vergüenza. ¿Acaso no hay entre ustedes ninguno con capacidad suficiente para juzgar un asunto entre sus hermanos? No solo se pelean unos hermanos contra otros, sino que llevan sus pleitos ante jueces paganos. Aquí vemos que los miembros o hermanos de la iglesia en Corinto estaban compitiendo entre sí en reuniones públicas, y aún vemos que se demandaban unos a otros ante los tribunales paganos. Gálatas capítulo 5, versículo 15 dice: tengan cuidado, porque si ustedes se muerden y se comen unos a otros, llegarán a destruirse entre ustedes mismos. Los creyentes en la iglesia de Galacia se estaban mordiendo y se estaban comiendo unos a otros. Y esto no estaba bien, ni para el apóstol Pablo, ni para Dios. Santiago, en este capítulo, va a mencionar varios tipos de desacuerdos o pleitos entre los hijos de Dios. Santiago capítulo 2, versículo 1 dice: ustedes, hermanos míos, que creen en nuestro glorioso Señor Jesucristo, no deben hacer discriminaciones entre una persona y otra. Es decir, no deben hacer distinción social. La rivalidad entre el rico y el pobre tiene una larga historia. Si la comunión entre hermanos en una iglesia dependen de cosas externas, como por ejemplo el vestido o la condición social, esa iglesia no está haciendo la voluntad de Dios, no está obedeciendo la palabra de Dios de no hacer discriminaciones. Capítulo 5 de Santiago, versículo 4 dice: el pago que no los dieron a los hombres que trabajaron en su cosecha está clamando contra ustedes, y el Señor Todopoderoso ha oído la reclamación de esos trabajadores. No solamente habían desacuerdos por cuestiones de distinción social, sino también por cuestiones de trabajo. Los trabajadores no estaban recibiendo su salario, o si lo estaban recibiendo, no era el pago completo, era un pago inadecuado. Los jefes o los patrones se estaban aprovechando de sus trabajadores. Eran patrones abusivos, explotadores. Y estos patrones
o jefes eran hermanos. Santiago capítulo 3, versículo 13 dice: si entre ustedes hay alguno sabio y entendido, que lo demuestre con su buena conducta, con la humildad que su sabiduría le da. Otro tipo de desacuerdo entre hermanos era por los asuntos de cargos eclesiásticos. Estas cosas estaban surgiendo en la iglesia. Cuando se reunía, por ejemplo, la iglesia para estudiar la Biblia, no terminaban bien. En vez de ser edificados, terminaban en peleas. Cuando una iglesia tiene reunión de líderes para resolver algún asunto, muchas veces termina esa reunión en discusión, conflicto, peleas, aún en este tiempo. Santiago capítulo 4 versículo 11 dice: hermanos, no hablen mal unos a otros. El que habla mal de su hermano o lo juzga, habla mal de la ley y la juzga. Y si juzgas a la ley, te haces pues de ella en vez de obedecerla. Otro tipo de conflicto que había en las iglesias del primer siglo y que todavía sigue habiendo dentro de las iglesias locales son por cuestiones personales. Por ejemplo, los creyentes se juzgaban y hablaban mal el uno del otro. Cada uno tenía su opinión, cada uno tenía su líder espiritual, que para ellos era el mejor o era mejor que los otros. Algunos se consideraban más santos, más espirituales que los demás hermanos de esa iglesia. Y esto mismo ocurre muchas veces en algunas de nuestras iglesias. Guerras, conflictos entre creyentes. Versículo 1 hasta el versículo 3 de Santiago dice: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Las guerras en el corazón de un hombre, de un creyente, pueden ocasionar guerras en una congregación, en una iglesia, porque la esencia de ese conflicto interno es el egoísmo, es decir, los deseos egoístas que puede tener ese hermano o esa hermana, y esos son muy peligrosos porque pueden llevar a acciones incorrectas, como por ejemplo mentir, engañar,
provocar conflictos entre hermanos y aún a oraciones incorrectas, como pedir mal, como dice Santiago. La persona que tiene luchas internas, luchas en su interior debido a esos deseos, ¿no?, egoístas, no puede ser feliz, porque nunca va a disfrutar de la vida. En vez de sentirse agradecido con Dios por lo que le da cada día, por lo que le está dando, ese hermano se va a quejar de lo que Dios no le da. El problema de ese hermano está en su corazón, como dice Mateo capítulo 15, versículo 19. Porque del interior del hombre salen los malos pensamientos, los asesinatos, el adulterio, la inmoralidad sexual, los robos, las mentiras y los insultos. Y a causa de esos conflictos internos, esos deseos egoístas, este hermano o esta hermana no tiene paz, no goza de esa paz interior. Por eso anda muy preocupado, anda metiéndose en problemas con otras personas. Es importante buscar esa paz interior. Santiago capítulo 4, del versículo 4 hasta el versículo 10 dice: Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano: el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Pero Él da mayor gracia. Por esto dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convertirá en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. La causa principal de la guerra, ya sea interna o externa, que pueda tener un creyente, una persona, es la rebelión contra Dios. En Génesis capítulo 3, versículo 8 al 9 dice: el hombre y su mujer escucharon que Dios el Señor andaba por el jardín a la hora en que sopla el viento de la tarde, y corrieron a esconderse de él entre los árboles del jardín. Pero Dios el Señor llamó al hombre y le preguntó: ¿dónde estás? En el principio de la creación había armonía. Dios se comunicaba con el hombre y el hombre se comunicaba con Dios. Pero el pecado entró y causó conflicto entre Dios y el hombre. Entonces nos preguntamos: ¿cómo puede el creyente estar en contra de Dios?
¿Cómo puede el creyente hacerle guerra a Dios? Santiago dice, por hacer amistad con los enemigos de Dios. ¿Cuáles son estos enemigos? Versículo 4. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. También leemos en Juan 1:10, aquel que es la palabra estaba en el mundo, y aunque Dios hizo el mundo por medio de él, los que son del mundo no lo reconocieron. El mundo es la sociedad humana sin Dios. Son las personas que no tienen a Dios ni presente ni en su corazón. El creyente gradualmente se va a ir enredando en el mundo, como lo hizo un hombre allá en el Antiguo Testamento llamado Lot, que poquito a poquito se fue a Sodoma. Primero viene la amistad del mundo, después el amor al mundo y finalmente viene la conformidad con el mundo. Entonces el mundo es un enemigo de Dios. Versículo 1. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros. Versículo 5. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en vosotros nos anhela celosamente? Romanos 8:7 dice, los que se preocupan por seguir las inclinaciones de la naturaleza débil son enemigos de Dios, porque ni quieren ni pueden someterse a su ley. Estamos hablando de esa vieja naturaleza llamada la carne. Esta vieja naturaleza que adquirimos de Adán siempre va a estar dispuesta a pecar, porque está inclinada a pecar. Cuando un pecador recibe a Jesús, recibe a Cristo, inmediatamente este creyente recibe otra naturaleza, la nueva naturaleza, la naturaleza espiritual. Gálatas capítulo 5 versículo 17 dice, porque los malos deseos están en contra del espíritu y el espíritu está en contra de los malos deseos. El uno está en contra de los otros y por eso ustedes no pueden hacer lo que quisieran. Entonces esta nueva naturaleza va a querer hacer las cosas que le agradan a Dios, y solamente los tienen esta nueva naturaleza los que pues se han arrepentido de sus pecados, han recibido a Jesús como su Señor y Salvador. Y el creyente tiene que obedecer, hacer lo que a Dios le agrada. Y esta nueva naturaleza le va a ayudar a que esto sea posible. Pero tenemos todavía a otro enemigo. Versículo 6 dice, pero Él da mayor gracia.
Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Versículo 7, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. El diablo, este ser creado, es orgulloso. El orgullo es el pecado mayor de Satanás, que le causó su caída. Y el orgullo es su mayor arma contra el creyente. El creyente que ha llenado su corazón de orgullo viene a ser un instrumento del diablo y no de Dios. Por eso, pregúntate, hermano o hermana, ¿tienes amistad con el mundo? ¿Estás haciendo tu propia voluntad o la voluntad de Dios? ¿Has llenado tu corazón de orgullo, de soberbia? Si tienes estas cosas, entonces estás en rebelión contra Dios. Estás en contra de Dios, porque estás haciendo las cosas del mundo, estás haciendo tus propios deseos y estás haciendo los deseos del enemigo, del diablo. Ahora, ¿cómo nosotros podemos alcanzar, o cómo el creyente puede alcanzar la paz interna, la paz con Dios? Nosotros sabemos por experiencia que en toda relación humana se va a llegar a un momento en que esta relación, que podemos tener a veces de años, se va a afectar, es decir, se va a romper. Puede ser por diversas causas. Sin embargo, aquí lo importante es cómo recuperar esta relación que pueda romperse. De igual manera, esto también pasa con Dios. Podemos estar bien con Dios, pero algo puede pasar en nuestra vida y esa relación que teníamos íntimamente con Dios puede ser afectada. Entonces nos preguntamos, ¿cómo podemos reparar esta relación rota con Dios? La Biblia dice, volviéndose a Dios, regresando al camino, buscando a Dios de todo corazón. Pero ¿cómo? Y Santiago va a decir cómo. ¿Cómo podemos volvernos a Dios? ¿Cómo podemos alcanzar la paz con Dios? Versículo 7. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. ¿Cómo? Decidiendo obedecerle voluntariamente. Todo. La palabra someteos significa ponernos bajo la autoridad de otro. No significa inferioridad. Lucas capítulo 2 versículo 51 dice, entonces volvió con ellos a Nazaret, donde vivió, obedeciéndolos en todo. Su madre guardaba todo esto en su corazón. Jesús era Dios, era el Dios encarnado, pero él decidió obedecer
a sus padres en todo. De la misma manera, el creyente debe decidir obedecer a Dios en todo lo que... Santiago dice, si nos acercamos a Dios, tenemos que someternos a Él. Tenemos que rendir nuestra voluntad a la voluntad de Dios, reconociendo que Él es el dueño de la vida, es dueño de nuestra vida. Santiago nos llama a resistir al diablo. ¿Cómo podemos resistir nosotros al diablo? Sometiéndonos voluntariamente a Dios, viviendo en obediencia a la palabra de Dios, dependiendo de Dios por medio de la oración, vistiéndonos de toda la armadura de Dios. En segundo lugar, versículo 8, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Arrepintiéndonos de nuestros pecados. Este arrepentimiento debe ser genuino, debe dolernos, debe causarnos dolor. El pecado merece ser odiado y menospreciado porque ofenden a Dios. Tenemos que decidir hacer un cambio radical en nuestra vida. Tenemos que decidir dar un cambio a nuestra manera de vivir. En tercer lugar, versículo 9 y 10 dice, afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convertirá en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Humillaos. Humillarnos delante de Dios. Tenemos que aprender a humillarnos. Esto quiere decir saber que sin Dios no somos nada. No podemos acercarnos a Dios con un corazón soberbio, sino con un corazón humilde. Para que Dios nos exalte, dice Santiago. ¿Cómo nos exalta Dios? Perdonando nuestros pecados y llenándonos de gozo. En conclusión, si hemos pecado contra Dios, hay solución. Dios a esta hora nos motiva a venir a Él con la promesa de recibirnos, pero tenemos que acercarnos a su presencia con un corazón contrito y humillado, en genuino arrepentimiento, con un corazón dispuesto a obedecerle voluntariamente, y comenzaremos a gozar de nuevo de esa paz interna, de esa paz con nuestro prójimo y de esa paz con Dios. Dios los bendiga.